palabra, por favor. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí se escucha, doctor. Ya. Ya, se puede ver mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ya. Muy bien, ¿cómo están todos? Vamos a ver un poquito lo que es la revisión de los artículos especiales. ¿Ya? No son muy largos, son muy similares a lo que son los artículos de revisión. ¿Ya? Sin embargo, esto no lo hace cualquiera. Esto lo único que pueden hacer es dependiendo, bueno, se hacen a pedido. ¿Ya? Entonces, a veces el comité editorial o a veces los mismos asesores de la revista piden un artículo especial. Ellos se hace pedido del comité editorial, ¿no? Ahora, ¿quiénes pueden hacer esto? Principalmente especialistas, es decir, es un nombre de artículo especial que viene de, pues está hecho netamente por especialistas, ¿ya? Rara vez van a ver que en este tipo de artículos participan estudiantes porque estos no son tanto así como una investigación con metodología, como lo que hemos visto en los artículos originales o los artículos de revisión. Ya, de hecho, aquí no entra el apartado de metodología, sino que esto principalmente cumple la función de incrementar o aportar más detalles a un artículo que ya se ha publicado en la revista. Por ejemplo, qué sé yo, veamos el título, dice conflictos cognitivos de la nomenclatura de neoplasias, reglas inéditas, propuestas que resuelven definitivamente los mismos, ¿ya? Qué sé yo, quizás en las revistas ha publicado algún artículo de cáncer, ¿no? Algunas neoplasias, algún artículo de oncología, donde no se ha descrito bien los términos, por así decirlo, ¿no? Entonces esto surge como una necesidad de aumentar lo que ya se ha publicado, ¿ya? ¿Por qué se escribe solo por especialistas? Porque van a ver ustedes que aquí tiene que estar sí o sí muy bien detalladito un tema desde el punto de vista de un especialista, ¿ya? Entonces, un poquito de su estructura van a poder ver que uno es página de título, resumen, tanto en español como en inglés, tiene que tener introducción, y fíjense, debajo de introducción tendría que estar metodología, pero en este caso no hay, porque no corresponde, ¿ya? Directamente viene desarrollo, que es como muy similar a lo que es los artículos de revisión, ¿no? Si se dan cuenta, es más que todo una revisión bibliográfica, ¿bien? Entonces, es más letras, más, por así decirlo, ¿no? Y una otra característica que van a poder apreciar es que este tampoco tiene discusión, ¿no? Directamente se pasa a la parte de conclusión y a la última parte que son de referencias bibliográficas, ¿ya? Entonces ahí puedes ver un poquito lo que son las características de este tipo de artículos, ¿ya? Entonces no es una investigación pura y como los artículos originales o de revisión, sino que simplemente es como solicitar la opinión de un especialista sobre un tema específico, ¿ya? ¿Qué otra característica van a poder apreciar de esto? No son muy comunes los artículos especiales. De hecho, yo en mi gestión, en todos los años que está en la revista, jamás me ha tocado revisar estos artículos. ¿Ya? No, nunca me ha tocado este tipo de artículos. Generalmente los que los revisan son los editores, porque ellos son los que piden y son los que lo ordenan, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo hacen o lo revisan según lo que ellos piden. Entonces, para ir refrescándonos un poquito, eso es un poquito de su estructura, y lo primero que tienen que hacer es contar el número de letras, ¿ya? Entonces, desde introducción, todo eso se lo van a agarrar, todo, hasta llegar antes de referencias, hasta aquí.
Y tiene que tener como máximo 4.000 palabras. En este caso tiene 2.446 palabras. Está dentro del rango. ¿Ya? Su título es muy similar a lo que hemos aprendido a describir y tiene que tener menos de 16 palabras. En este caso tiene 15, cabalito. Tiene que tener tanto título como en español como en inglés. Y su título corto, que ya hemos aprendido a revisar, que también tiene que tener 40 caracteres con espacios. En este caso 35, entonces está dentro del rango normal. Entonces eso nomás pueden revisar en la página de título. No hay mucho más que decir. Aunque si ustedes tienen alguna recomendación, por decir cambiar el título, o poner esto por otra palabra, o cambiar esto por otra palabra, ¿no? Pueden hacer igual esa observación. Seguido de eso, tienen que usar el apartado de resumen, que es de tipo estructurado. Entonces, tiene que tener una pequeña parte de introducción, el objetivo, una parte de conclusión, menor a 250 palabras. Entonces, revisamos. Seleccionamos, contamos, en este caso 134 palabras. ¿Ya? Entonces, esto lo leen y si ven que existe alguna anomalía, algo que está mal, entonces la observan. Lo que nos interesa aquí ahorita es revisar el objetivo. Por ejemplo, si lo leemos, el objetivo del siguiente artículo es proponer nuevas reglas inéditas que resuelvan de manera definitiva los conflictos cognitivos presentes en la nomenclatura de neoplasias. Entonces, vamos a ver a lo largo del artículo si este objetivo se cumple. ¿Ya? Las palabras clave ya hemos aprendido a buscar. Estos tienen que estar en las normas de Virene y de Mesh. Entonces, si dan cuenta, hay una palabra clave grande, nomenclatura médica sistematizada. Vamos a ver si es que esto existe. Vireme para palabras en español y Mesh para palabras en inglés. Vamos a ver. Buscamos. Y en este caso, si les aparecen resultados, nos quiere decir que sí existe. Vamos con la siguiente, neoplasias. Bueno, es obvio que hay, ¿no? Neoplasias es una palabra muy común. Miren, ahí. Disonancia cognitiva, esto otra vez no hay, pero revisemos. Y ahí, entonces ahí. Entonces nos sirve. Una vez que hemos revisado el resumen en español, pueden revisar los que saben en inglés, el abstract. Aquí pueden revisar ya sea su gramática, su forma de escritura y todo eso, ¿no? Pero vamos a revisar las palabras claves en inglés. Ya saben, para inglés es mesh. En este caso sí hay. También hay. Y también hay. Entonces, si todo está bien, todo correcto, no le hacen ninguna observación y se pasan al apartado de introducción, ¿ya? Lo ideal es que estos artículos tengan alrededor de 5 a 6 párrafos, ¿ya? Pero eso depende del autor también, no, tampoco es algo complicado, pero sí eso es lo ideal para que se vea más bonito. Entonces, en este caso tiene 1, 2, 3, 4, ¿ya? No se olviden que el autor puede poner lo que él guste en la parte de introducción, pero generalmente todo tiene que estar referenciado. Fíjense, cada párrafo de introducción o cada párrafo que se habla, sí o sí tiene que tener sus referencias bibliográficas, y en este caso no tiene. Introducción. Entonces eso le pueden observar, le pueden decir, revisar, nuevo comentario. Le pueden decir, estimado autor, cada párrafo de introducción
debe llevar su respectiva referencia bibliográfica. Entonces lo leemos. La nomenclatura de las neoplasias es crucial para el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las enfermedades oncológicas. Sin embargo, esta nomenclatura presenta numerosos conflictos cognitivos y excepciones a las reglas tradicionalmente establecidas dentro de la nomenclatura de las neoplasias. Esto consecuentemente puede generar confusión entre los profesionales de la salud. Se aborda la distinción entre las lesiones reactivas y neoplasias, explicando cómo las primeras no son neoplásicas y se revierten al eliminar el estímulo, mientras que las que presentan mutación en protoncogenes, es decir, las neoplasias persisten y pueden ser benignas, malignas o de conducta incierta. Las reglas específicas para el uso de términos y sufijos como tumor, omoblast u oide, resolviendo las ambigüedades de su aplicación. Además, se explican las reglas para las neoplasias originadas en el sistema inmune, sistema nervioso central y de origen en células germinales, aclarando términos que crean conflictos cognitivos como displasia y distrofia en diferentes contextos tisulares. Las presentes reglas inéditas buscan sistematizar la nomenclatura de las neoplasias, facilitando su comprensión y desarrollando los conflictos cognitivos de forma concisa, precisa y sólida, lo que lleva a su aplicación en la parte clínica sin generar más confusión ni conflictos, ya que se resuelven los mismos en casi su totalidad. Este artículo revisa exhaustivamente los conflictos cognitivos y las reglas propuestas, utilizando ejemplos específicos para ilustrar cada punto, resolviendo además los conflictos cognitivos que con mayor frecuencia se enfrenta el personal de salud. ¿Ya? Entonces, aquí otro error que pueden ver ustedes es que en todo tipo de artículo, exceptuando las imágenes médicas, los casos clínicos, en todo tipo tiene que entrar en el último párrafo el objetivo. En este caso, el autor pone su objetivo. Entonces, le pueden hacer esa observación. Estimado autor, poner el objetivo también en el último párrafo de introducción. Entonces, eso igual le pueden observar. Entonces, aquí abajito tendría que estar su objetivo. Entonces, ustedes se lo pueden revisar igual a más detalle, pueden también ver si es que existe o no errores de gramática, ortografía, todos esos detallitos. Todo lo que ustedes quieran lo pueden observar, ¿ya? Pero eso es lo más importante, que tengan referencias y la parte final su objetivo, ¿ya? Entonces, continuamos con desarrollo. Y aquí es muy similar a los artículos de revisión, fíjense, es más que todo ponen lo que es un resumen de todo lo que es lo que investiga, ¿no? Entonces, en desarrollo lo puede subdividir según los subtítulos que mejor le parezca. Y vamos a leer. Conflictos cognitivos frecuentes en la nomenclatura de las neoplasias. Los conflictos cognitivos en la nomenclatura suelen representarse cuando surgen excepciones dentro de las clasificaciones convencionales debido a la naturaleza heterogénea de los tumores. Estas excepciones explican la categoría precisa, ya que algunos tipos de neoplasias muestran características híbridas, cuales que no se ajustan completamente a las categorías tradicionales. De paso de la nomenclatura de neoplasias, la nomenclatura de las neoplasias juegan un papel esencial en la clasificación y comprensión de los diferentes tipos de tumores, lo cual tiene un impacto directo en el pronóstico, el tratamiento y los valores predictivos. A continuación se destacan los puntos claves que se deben tener en cuenta respecto a la nomenclatura. Para las neoplasias benignas de estilo epitelial y mesenquimatoso se emplea el sufijo OMA. En el caso de las neoplasias malignas, el estilo epitelial se utiliza el prefijo o sufijo carcinoma, mientras que para las malignas, el estilo mesenquimatoso se usa sarcoma. Esto establece una base para identificar el tipo de tumor según su origen celular. ¿Ya? Entonces, aquí, muchachos, fíjense ustedes, se ha pasado un párrafo, esto igual cuenta como otro párrafo, más o menos un párrafito. Y aquí recién está poniendo en su cuarto párrafo, recién está poniendo sus referencias bibliográficas, entonces pueden observarlo, ¿ya? Igual le puede decir que cada párrafo debe
tener su respectiva referencia bibliográfica. Entonces, fíjense ustedes, aquí el autor lo enmaraña todito, ¿no? 1, 2, 3. Entonces, pueden aconsejarle que estas referencias deben ser distribuidas entre los párrafos. ¿Por qué debe hacer eso? Porque si no hace eso, puede entrar como plagio. ¿Ya? Entonces, porque el autor ha sacado de algún lugar, entonces, al no haber referenciado, uno puede acusarlos de plagio, ¿no? Entonces puede estar diciendo, ha robado ideas y no ha puesto su referencia. ¿No? Caso contrario, se tomará como plagio. Ya está. Entonces, sigamos leyendo. Cuando se trata de neoplasias epiteliales, la configuración macroscópica o microscópica también influye en la nomenclatura como en el uso de términos, ya sea papilar. Una pregunta, Nelson. Cuando estamos haciendo eso, ¿tenemos que poner el nombre del autor o solo el número, así como índice o como subíndice con el link enlazado? Buena pregunta. Nosotros manejamos, chicos, las normas Vancouver, ¿ya? Si han leído un poquito de Vancouver, pues van a dar cuenta que, a diferencia de APA, solo tiene que estar referenciado en forma de subíndice, ¿ya? Pero superíndices, no, subíndice debajo. Superíndice. Así como lo están viendo aquí, un número chiquitito arribita, ¿ya? Eso indica que en las referencias bibliográficas, bueno, está haciendo referencia a la referencia bibliográfica número 1, número 2, número 3, ¿no? Ahora, ¿qué nos diferencia del APA? En APA se maneja otra forma, se maneja así, no se maneja un superíndice, sino que lo que hacen es poner un paréntesis o cualquier otra cosa, pero o un corchete, pero ponen directamente el apellido. Qué sé yo, Contreras. Contreras y el año, 2019. Ya en algunos artículos van a ver así ustedes, chicos, y eso igual es una referencia bibliográfica. Esto es una norma, esto según las normas APA. Alguien está de fiesta. Está bien, gracias. Ya, entonces vamos a... Ah, bueno, esto que están viendo aquí, chicos, es válido, no es una diferencia válida, pero esto es la norma APA. ¿Ya? Algunas revistas manejan esto, sobre todo las internacionales. Aquí en Bolivia manejamos netamente Vancouver. ¿Ya? Nos hemos quedado... Y entonces, continuamos. Cuando se trata de neoplasias epiteliales, la configuración macroscópica o microscópica también influye en la nomenclatura, como en el uso de términos ya sea papilar de papilas, cisto de quistes o adeno de glándulas, ¿no? Que pueden datar como prefijos o sufijos para los tumores de células de sostén. La denominación se basa estrictamente en el origen celular, como osteo para hueso, cóndilo para cartílago, hemangio para vascular, lipo para grasa y dentino para esmalte. Existen tumores de múltiples orígenes, aunque de la misma estirpe, que no deben confundirse con neoplasias mixtas, donde están presentes tanto componentes epiteliales como mesenquimatosos. Ejemplos incluyen el angiomiolipoma, varios orígenes celulares, estirpe mesenquimatosa, y el carcinosarcoma, combinación de estirpes epiteliales y mesenquimatosa. ¿Ya? Entonces, aquí igual el autor hace eso. Entonces, es siempre bueno que cuando ustedes igual hagan sus artículos, no hagan esto, chicos, porque si bien estás referenciando a un solo párrafo, en ciertas líneas se toman ejemplos o se toman inspiración de algunos autores, entonces es bueno poner siempre distribuido las referencias, ¿ya? Pero igual es válido, pero se ve más estético cuando ustedes lo hacen así, ordenadito, no sacan idea, referencia, ¿ya? Las lesiones activas y versus neoplasia. Las lesiones activas y las neoplasias se diferencian significativamente en cuanto a etiología y comportamiento. De la figura 3.
La lesión reactiva no es una lesión neoplásica y no implica mutaciones en protoncogenes. Se desarrolla en respuesta a un estímulo o causa específica y generalmente desaparece al eliminar dicho estímulo. Ejemplos de lesiones reactivas incluyen hematomas, fecalomas, granulomas, tuberculomas, amptomas y coristomas. Estas lesiones son una respuesta del tejido a factores externos como agentes físicos, químicos, inmunológicos, inflamatorios o incluso psicosociales. Al eliminar el desencadenante, la lesión suele divertirse sin dejar consecuencias permanentes. La neoplasia se caracteriza por la proliferación anormal y descontrolada de células, las cuales han adquirido mutaciones en protoncogenes. A diferencia de las lesiones reactivas, las neoplasias persisten incluso después de eliminar la causa inicial debido a las alteraciones genéticas permanentes en nosotros. Las neoplasias pueden ser benignas, malignas o de conducta incierta. Ejemplos incluyen cistadenopapilomas, carcinosarcomas y tumores neuronógenos. Aunque en algunas neoplasias el estímulo original puede desaparecer, las mutaciones que han transformado las células impiden que la lesión revierta espontáneamente. ¿No? Entonces, otro error que aquí pueden mencionar, fíjense ustedes, no está referenciando los párrafos. Bien, este párrafo, por ejemplo, está sin referencias. Entonces puede tomarlo como si se hubieran inventado. Entonces es bueno decirle referenciar este párrafo. ¿Ya? Entonces, aquí pueden ver, chicos, que a pesar de que es un artículo hecho por un especialista, muchas veces igual los especialistas pueden fallar. Entonces, siempre revisen igual. No porque sea un especialista se lo publica ya de una. Siempre es bueno tener un buen juicio. ¿Ya? Neoplasia benigna versus maligna versus conducta incierta. La neoplasia benigna se caracteriza por un crecimiento limitado y no invasivo sin capacidad de metastatizar, lo que confiere un pronóstico generalmente favorable dependiendo de su localización y tamaño. Estas neoplasias suelen ser encapsuladas y no invaden los tejidos circundantes. Ejemplos incluyen un angiomiolipoma, el fibroadenoma y el hemangioendotelioma. La neoplasia maligna presenta un crecimiento invasivo con el potencial de metastasizar a tejidos distantes. Este tipo de neoplasia puede infiltrar tejidos adyacentes y propagarse a otras partes del cuerpo, lo que complica el pronóstico y el tratamiento. Ejemplos incluyen los carcinosarcomas y el sarcoma epitelial, que tienen la alta agresividad y capacidad de diseminación. Neoplasia de conducta incierta también conoce como potencial maligno incierto o limítrofe. Estas neoplasias tienen un comportamiento impredecible, en algunos casos pueden actuar de manera benigna, mientras que en otros pueden comportarse de manera maligna, de manera tejidos y en ocasiones haciendo metástasis. Ejemplos son el tumor neuroendocrino, el tumor de estroma gastrointestinal y el tumor glómico, el tumor fibroso solitario y el tumor de células gigantes de la vaina tenidosa. Origen y estirpe de la nomenclatura de neoplasia. Aquí igual, fíjense, chicos, ese error de no referenciar, siempre hagan en notaria. Miren, si se dan cuenta, el autor agarra ideas, pero no referencia. ¿Ya? Eso es malo porque lo puede tomar como plagio. ¿Ya? Origen y estirpe de la nomenclatura de neoplasia. La nomenclatura de las neoplasias se quiere distinguir entre dos conceptos clave, origen y estirpe. Origen se refiere a la célula específica de la que proviene la neoplasia. Este concepto define de manera precisa el tipo de célula o tejido que da lugar al tumor. Por ejemplo, un osteoma proviene de células óseas, mientras que un condroma se origina de células condrocinosas. Estirpe implica una clasificación más amplia basada en el tipo de tejido o linaje del que derivan las células neoplásicas. El linaje se presenta en la trayectoria de descendencia y diferenciación celular desde un ancestro común y proporciona un marco para entender tanto el desarrollo como la evolución celular. En la nomenclatura de las neoplasias existen dos estirpes principales, epitelial y mesenquimatosa. La epitelial corresponde a tejidos con una organización histológica definida por células cilíndricas, cúbicas o planas que se encuentran sobre la membrana basal. Este tipo de tejido es el único en el que se aplica el término cito para describir neoplasias confinadas a su lugar de origen. Ejemplos de neoplasias epiteliales incluyen el adenoma y el carcinoma, en órganos como el colon, estómago y glándulas salivares. Mesenquimatosa incluyen tejidos de sostén que no poseen una organización basada en las membranas basales.
Dentro de esta categoría se encuentran el hueso, el cartílago, el tejido adiposo, fibroso, tejido linfoide y vascular. Ejemplos de neoplasias de este tipo mesenquimosas son el lipoma, fibroma, angioma y sus versiones malignas como el liposarcoma, fibrosarcoma y el hemangiosarcoma. Conflictos cognitivos y reglas inéditas. Ver tabla 1. Sufijo OMA. Conflicto. El sufijo OMA se emplea tanto en lesiones activas como para neoplasias abarcando categorías benignas y malignas. Ejemplo de estos son hematoma, lesión activa, lipoma benigna y melanoma maligno. Regla propuesta. OMA igual a masa, reactivo neoplásico BN. El sufijo OMA puede referirse en una masa reactiva o a una neoplasia, ya sea benigna o maligna. Esta ambigüedad genera confusión, ya que el término OMA se asocia a diversas condiciones. En el caso de las lesiones reactivas se observa términos como hematoma, que denota una acumulación de sangre fuera de los vasos sanguíneos, y fecaloma, que se refiere a una masa endurecida de heces. En el contexto neoplásico, OMA se utiliza tanto para neoplasias benignas como el lipoma, un tumor benigno de tejido graso, como neoplasias malignas, como el melanoma, que se origina de las células productores de pigmento. Término tumor, conflicto. El término tumor se aplica a lesiones tanto reactivas como neoplásicas. Por ejemplo, puede definirse a un tumor en un proceso inflamatorio reactivo o a un tumor neuroendocrino neoplásico. Otros conflictos se presentan cuando se utiliza la expresión tumor para nombrar una lesión en neurón a un investigador que la descubrió o descubrió. Esto doble, miren, que la descubrió o descubrió, entonces se lo pueden observar igual, lo pueden decir, eliminar esta palabra. Ya. En la mayoría de los casos, estas lesiones son malignas. Ejemplos incluyen tumor de Wilms, tumor de Krukenberg, tumor de Klatskin, tumor de Warthin, tumor de Burchett, Lowenstein y tumor de Ewing-Panet. Cuando, a veces ustedes chicos, cuando ven así nombres de tumores, pueden decir el autor que explique de qué se trata cada tumor, ¿no? Por ejemplo, tumor de hueso, dijo, ¿no? Entonces, eso pueden decir ustedes, que si es que no tiene muchas palabras, como en este caso, que son casi 2.500 nomás, entonces pueden decirle al autor que explique cada tumor, ¿ya? Poner el concepto cada tumor. Regla propuesta, tumor de epónimo o nombre propio, generalmente maligno al referirse a un tumor de un nombre propio. Se puede asumir que generalmente es maligno. Ejemplos de esta categoría son tumor neuroendocrino, tumor de estómago gastrointestinal, tumor de la vaina nerviosa periférica y tumor de células gigantes. El término tumor es ambiguo porque históricamente ha sido utilizado para describir cualquier hinchazón o masa, ya sea reactiva o neoplásica. En la medicina moderna está más comúnmente asociado no con neoplasias, aunque aún puede referirse a masas inflamatorias no neoplásicas u otras lesiones reactivas. Por ejemplo, la tetralogía de Celso. El tumor se refiere a una infección inflamatoria. En el contexto neoplásico se emplea para describir masas con comportamiento incierto, como los GIST, que presentan un potencial maligno variable y pueden invadir o metastatizar. Cuando ustedes vean, chicos, una abreviatura y no hay su significado, le pueden decir al autor, todo tipo de abreviaturas que no exista su significado previo, siempre díganle poner el significado de esta abreviatura, ¿ya? Sufijo blasto. Conflicto, aunque termina en oma, este sufijo se asocia generalmente con malignidad, a excepción de las neoplasias que se originan en la cabeza y el cuello. El odontoblastoma y el ameloblastoma, que siguen una regla de nomenclatura y tienen un comportamiento benigno. En contraste, neoplasias como el neuroblastoma, el retinoblastoma, el nefroblastoma y el meduloblastoma presentan un comportamiento maligno. Regla propuesta, blasto.
igual a maligno, A es enfermedad oral. El sufijo blasto se utiliza para indicar un tumor maligno que se origina en células precursoras o inmaduras presentes en órganos o tejidos fuera de la cabeza y el cuello. Sufijo oide, conflicto, este sufijo indica similitud, pero no necesariamente corresponde a una neoplasia. Por ejemplo, carcinoma sarcomatoide, indica una lesión de origen epitelial que se asemeja a una neoplasia maligna de origen mesenquimatoso. De manera similar, el sarcoma epitelioide es una neoplasia de origen mesenquimatoso que parece tener características epiteliales. Regla propuesta, oide, parecido, pero no es un sufijo, pero no es. El sufijo oide se emplea para describir algo que se asemeja a otra cosa, pero que no es exactamente lo mismo. Neoplasias del sistema inmune. Conflicto. A pesar de terminar en noma, las neoplasias de origen de células leucocitarias son malignas. Ejemplos incluyen linfoma, plasmocitoma y mieloma. Ya que la propuesta no hay neoplasias benignas de origen leucocitario. Por lo tanto, aunque estas lesiones terminan en noma, todas indican potencial de invasión y metástasis. Las neoplasias del sistema inmune, como los linfomas, presentan un conflicto cognitivo porque a pesar de finalizar en noma, son malignas. La regla del doctor Villarruel establece que no existen neoplasias benignas de origen leucocitario, aclarando que cualquier neoplasia de este tipo es maligna. Doctor Villarruel. Bueno, está bien, algunos pueden poner igual el nombre del doctor al que hacen referencia. No le observen eso. Neoplasias de origen germinal. Conflicto, a pesar de terminar en noma, las neoplasias de origen germinal son generalmente malignas. Esto genera confusión ya que los teratomas son en su mayoría benignos y tienen potencial de malignización. O sea que la propuesta no hay neoplasias benignas de origen germinal, a excepción del teratoma. Ejemplos de neoplasias malignas de origen germinal incluyen seminoma y disgerminoma. La regla de Torr-Villarruel aclara que no existen neoplasias benignas de origen germinal, salvo las derivadas de las tres capas germinales como teratoma. Bueno, aquí pueden hacer una observación, chicos. Siempre que vean el nombre de un doctor, que no sea famoso, por así decirlo, pueden decirle, poner la especialidad he dicho doctor, porque no es lo mismo que esos términos de un salubrista o que de un oncólogo, un patólogo, ¿no? Entonces eso es bueno poner. ¿Ya? Nos hemos quedado a la doctor Vedel. Displasia, conflicto. El término displasia se utiliza generalmente para describir alteraciones en la maduración y arquitectura del tejido, pero erróneamente se toma como sinónimo de neoplasia, ya sea benigna o maligna. De la propuesta, la displasia no son lesiones neoplásicas, sino reactivas en el contexto de tejidos epiteliales. Cuando se presentan en tejidos mesenquimatosos, la mayoría son consideradas neoplasias malignas, con algunas excepciones como la displasia fibrosa ósea. Ejemplos incluyen displasia cervical, epitelial reactiva, síndromes mielodisplásicos, neoplasias malignas mesenquimatosos y displasia fibrosa ósea. Excepción mesenquimatosa reactiva. La displasia en el contexto epitelial se refiere a cambios celulares anormales que pueden indicar un potencial de progresión hacia el cáncer, como en el caso de displasia cervical, así como la displasia fibrosa ósea que tiene potencial para progresar al carcinoma epidermoide y osteosarcoma respectivamente. Neoplasias del sistema nervioso central, conflicto. Las neoplasias del sistema nervioso central terminan en OMA, pero su comportamiento se caracteriza por un potencial de invasión. De la propuesta, tumores del sistema nervioso central igual a malignos, igual a gratificación de la OMS, excepto la vaina de mielina y meninges. Las neoplasias de origen en células del sistema nervioso central son malignas por su potencial de invasión, aunque la mayoría no metastatizan. Ejemplos incluyen astrocitoma, ependimoma, meduloblastoma y glioblastoma múltiple. Las excepciones son los schwannomas y los meningiomas. Las neoplasias del sistema nervioso central son malignas y pueden invadir tejidos adyacentes, pero no tienen la capacidad de metastatizar a otros órganos. La invasión local se confunde a menudo con metástasis. La primera implica diseminación a tejidos cercanos, mientras que la segunda se refiere a diseminación a órganos distantes. Debido a su potencial de invasión, la Organización Mundial de la Salud clasifica estas neoplasias del grado 1 a 4. Ya, también. Distrofias, conflicto. Las distrofias son consideradas neoplasias en algunos casos, a pesar de ser específicamente lesiones categorizadas como reactivas. Sin embargo, una lesión neoplásica puede presentar distrofia.
Regla propuesta, distrofia es reactiva, pero puede haber grado de distrofia dentro de la lesión neoplásica. Ejemplos de distrofias incluyen la distrofia muscular de Duchenne y la distrofia miotónica. La distrofia se refiere a la degeneración próxima de un tejido, generalmente por factores genéticos, metabólicos o degenerativos. Aunque no es un término comúnmente asociado a neoplasias, algunas neoplasias pueden mostrar signos de distrofia. Por ejemplo, las neoplasias óseas. A veces, chicos, los autores redundan, son muy redundantes. Mira, asociado a neoplasias, algunas neoplasias. Entonces, esto puede no ser válido y pueden decirle que no sea, no ser muy redundantes. ¿Ya? Neoplasias óseas, carcinoma de tiroides y meningiomas y carcinomas de necrosis pueden presentar calcificaciones distróficas y son consideradas neoplasias con tejidos distróficos. Conclusión, la nomenclatura de las neoplasias han evolucionado gracias a las aportaciones de diversos investigadores, patólogos y organizaciones a lo largo de la historia de la medicina. Debido a esta diversidad de fuentes, es comprensible que existan errores en la interpretación y aplicación de la nomenclatura, así como confusiones en la correlación histológica con la conducta clínica de las neoplasias. La sistematización de las reglas de nomenclatura propuesta por el Dr. Biaswell no solo facilita el aprendizaje y la aplicación clínica, sino que también ayuda a prevenir errores diagnósticos y terapéuticos. Al abordar y resolver los conflictos cognitivos, se fomenta una mayor claridad y precisión en la interpretación diagnóstica, lo que repercute directamente en el tratamiento adecuado y oportuno del paciente. Te invitamos a evaluar tus conocimientos sobre nomenclatura de neoplasias mediante este test rápido, no importa tu nivel de experiencia, incluso si eres un oncólogo con una amplia trayectoria clínica. Y les pone un Google Forms. Muy creativos. Entonces, chicos, esto es un artículo especial. Si se dan cuenta, no hay mucha ciencia, no hay mucha, por así decirlo, controversia o no hay mucha metodología como los otros artículos, pero propone una propuesta interesante de aumentar el conocimiento sobre un tema específico. Vamos a ver si ya cumplió su objetivo. El objetivo del siguiente artículo es proponer nuevas reglas inéditas que resuelven de manera definitiva los conflictos cognitivos presentes en la nomenclatura de neoplasia. Y es verdad, eso ha hecho, ha puesto diferentes conflictos y ha propuesto nuevas formas de nombrar a las diferentes patologías oncológicas, ¿no? Entonces, las referencias, chicos, tienen que estar en formato Vancouver, ¿ya? Revista Oncológica 2024, 5.1. Entonces, eso lo pueden observar. Tiene que estar en formato Vancouver. Poner formato Vancouver. ¿Ya? Algunos autores hacen esto, chicos. Available form, que está en inglés. Entonces le pueden decir poner referencias en español, a menos que el artículo sea en inglés, o sea, que su artículo sea netamente en inglés. Ya, entonces, entonces revisan las normas de Vancouver. Esto, se fijan, chicos, esto es el año de la publicación. Ya, entonces pueden decirle tratar de usar referencias con una antigüedad no mayor a 5 años. Y las referencias que siempre usan, chicos, siempre tienen que tener mínimo una antigüedad de 5 años, ¿no? Porque va cambiando, va avanzando. ¿Ya? Kumar, Pathology, Bifilemia, Excel. Aquí pueden, siempre, chicos, siempre pídanle a los autores que agreguen los links o los enlaces URL, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto facilita el que un autor, si es que quiere hacer otra investigación de esto, acceda a lo que es el artículo, ¿no? Entonces poner la dirección URL. Y entonces se lo pueden ir revisando igual así, cada uno por unito, según que vayan cumpliendo las normas de Vancouver. ¿Ya? En cuanto a la parte de figuras y tablas, el autor puede poner como máximo entre 4 a 5 figuras o tablas. Entonces le contamos 1, 2, 3, 4. ¿Está bien?
veamos la calidad de las figuras. Bien, entonces, cuadro comparativo de ilustrados de la nomenclatura de numerales en función al esquema mental propuesto con sus respectivas posiciones representativas de OMA. Casi nada más como. Siempre, chicos, que pongan una imagen, pídanle siempre la fuente, ¿ya? Porque esto o lo han hecho ellos, o lo han hecho, o lo han sacado de algún lugar. Entonces, si lo han sacado de algún lugar y no lo están referenciando igual, se considera como plagio, ¿ya? Y pueden meterse en problemitas. Poner la fuente, de dónde sacó la imagen. Eso. Después está bien, está pasable. Esto, chicos, es un esquema, ¿ya? Figura, flujograma de lesiones activas, incluyendo displasias versus neoplasias benignas, maldinas y limítrofes con sus respectivos ejemplos y conflictos cognitivos. Autoría propia. Eso está muy bien, chicos. Esto, bueno, aquí se hace dos recomendaciones. Poner en un apartado debajo que diga fuente. ¿Ya? Entonces eso tiene que estar así abajito. Tiene que decir fuente. Y ahí poner autoría propia o hecho por uno mismo. Ahora, el autor a veces utiliza diferentes programas para hacer esto, porque esto no se ha hecho con Word, ¿no? Yo nunca he hecho un mapa conceptual de este tipo con Word. Entonces, siempre es bueno pedir al autor un comentario que agregue el programa donde realizó la imagen o el esquema. Ya, esto parece, por ejemplo, SimapTools. ¿Conocen SimapTools? Es para hacer este tipo de mapas conceptuales. Entonces, siempre es bueno que cualquier programa que usen, chicos, cuando ustedes hagan investigación, sea Excel, sea EPIINFO, alguna calculadora muestral, cualquier programa que ustedes utilicen, ya sea SPSS o RStudio, o todos los programas para hacer el análisis estadístico, todo programa que ustedes usen, chicos, para enriquecer su investigación, siempre menciónenlas y su versión. Ya han usado Excel 2016, Excel 2025, Excel, así, según sus versiones. ¿Ya? Esta imagen, lo propio, conflictos cognitivos frecuentes en el momento de neurociencias, autoría propia. Ya, muy bien, pues autoría propia, poner qué tipo de programa uso para crear esta imagen. ¿Ya? Ahora, esta imagen, chicos, parece un poquito, no parece autoría propia, ¿no? Porque cuando uno hace uno propio mismo, lo hace de forma estética y lo hace de forma, por así decirlo, que no se vean errores. Miren, por ejemplo, para esto parece una imagen cortada, miren. Entonces ven aquí, y aquí abajo está su mitad que le falta, por así decirlo. Entonces, si ustedes quieren, pueden desconfiar de los autores, pueden ir a agarrar la imagen y pueden... no busca. Pero pueden poner conflictos cognitivos frecuentes. Pueden poner eso, con... clases. Entonces, a veces ustedes pueden desconfiar de eso. Aquí está la imagen, pero esto está... Esto es del propio artículo, entonces, sí. Entonces es de autoría propia, pero siempre que puedan ustedes desconfiar o, bueno, si no confían mucho en el autor, pueden hacer esa observación. Ya no es malo revisar igual. Tablas. Aquí está una tabla muy bonita. Siempre que usen ustedes, chicos, tablas, háganlo siempre en Excel o así, de hecho, una tabla a mano, ¿no? Insertar una tablita que
que sea editable, ¿no? Esto es, por ejemplo, una imagen. Entonces, eso pueden observar, poner tablas editables. ¿Por qué? Porque esta imagen, al tener letras tan chiquititas, en el programa de diagramación, estas letras desaparecen y aparecen muy pixeladas. Entonces, siempre es bueno poner tablas editables. Ustedes igual, nunca pongan tablas así en imagen, sino que pongan siempre en editable, ¿ya? Nota, bicho en general de cómo los conflictos cognitivos de las metodologías de neoplasias pueden ser resueltos mediante las reglas propuestas a diferenciando entre las lesiones activas, neoplásicas y versus, bueno, benignas, malignas, autoría propia. Entonces, esto igual lo pueden observar diciéndole en qué programa ha usado o dónde ha hecho. ¿Ya? Entonces, eso chicos, un artículo especial, se dan cuenta, es fácil de revisar. Pues si ustedes quieren hacer esto, háganlo siempre, nunca pueden hacerlo solitos. Siendo estudiantes, siempre háganlo con compañía de un especialista. ¿Ya? Si bien es un artículo que es a pedido de los editores, también lo pueden hacer o pueden mandar así, mandar por mandar. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta? Creo que no. Y así. No. Muchas gracias, doctor. Espero que podamos contar con usted en otra ocasión igual. Doctor, ¿será que nos podría dar otra capacitación de revisión de un artículo de revisión? Es que ahora nos llegaron bastantes y tal vez para reforzar. ¿Ahorita? No, pero ¿será que podemos coordinar o qué día tuviera disponibilidad? No sé si podrían el otro martes. Martes podrían. Sí, doctor, ya está bien. Lo esperamos el día martes. Ya, los martes. Nos vemos, chicos. Descansen, ya está. O bueno, estudien, creo que el tiempo de parciales estudien full. Muy buenas noches, doctor, y buenas noches a todos. No se olviden dejar sus nombres. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno,